Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, temores que todos afrontamos. Ya el que le diga a usted, amigo, amiga, que no le teme a nada, lo que hay que hacer es mandarlo directamente a un hospital psiquiátrico porque temores enfrentamos todos los seres humanos. No se trata de tener alguna clase de problema a nivel mental, estado nervioso, estado anímico, emocional. Definitivamente no. Los humanos en los distintos momentos de nuestras vidas tenemos que saber enfrentar los temores. A continuación voy a ofrecerle una lista de los temores que solemos todos los humanos afrontar. Pero antes una escritura. En Génesis capítulo 42, versículo 4 dice: pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor, y de eso estamos hablando, a que pudiera sufrir algún daño. Se trata de un anciano. Ya tuvo una pérdida catastrófica, una pérdida que fue toda una tragedia. Su hijo menor en aquel entonces, José, se dio por perdido. Le trajeron las ropas ensangrentadas, diciéndole que algún animal feroz le había quitado la vida. Lo que sucedió en realidad es que sus hermanos, que debatieron en qué manera podrían ellos, de qué manera deshacerse de él, de qué manera pudieran matarle, al final lo vendieron como esclavo en una caravana, a una caravana que iba de mercaderes rumbo a Egipto. Pero el padre se quedó con el impacto de la noticia de que su hijo José había muerto. Posteriormente tuvo otro hijo, este ya sí fue el menor de todos, Benjamín. Cuando los hermanos de José se reencuentran con él en Egipto, ellos están temerosos y hay sobradas razones. José podría, digamos que desquitarse, vengarse de lo que ellos le hicieron, y él les pone una cláusula para poder venderles alimentos, ya que estaban padeciendo una gran hambruna en las tierras de Israel, y es que trajeran al hermano menor, Benjamín, de quien ellos mismos le dieron cuenta de su existencia. Entonces el anciano, presa del terror, del miedo de que la tragedia se volviese a presentar y perder de nuevo a su hijo menor, entonces se negó a que Benjamín, que así se llama el muchacho, les acompañara de vuelta a Egipto. ¿Qué es esto, amigos? Es el temor del reciclaje del dolor, el reciclaje del fracaso, el reciclaje de la tragedia, ¿no es cierto? Nos pasó una vez y el temor de que nos vuelva a suceder. ¿Cuántas personas ponen su enfoque en su peor experiencia y le ruegan a Dios constantemente: Dios, que no vuelva a suceder esto, que no me vuelva a pasar esto? Es básicamente por el temor de que algo se vuelva a repetir. Pero amigos, para temer no se requiere mirar hacia atrás, hacia alguna tragedia pasada. Hombre, mirando hacia el futuro, hacia el presente también, cualquier clase de temor a uno le asalta, ¿no es cierto? Bueno, este es entonces un cuadro bíblico de cómo los humanos enfrentamos el temor a lo desconocido, sobre todo si eso pareciera algo negativo para nosotros. Ahora bien, les decía que les iba a ofrecer una lista de los temores que todos por lo general afrontamos. El primero en esta lista, sin que el orden tenga algún significado en particular: temor al rechazo. Todos los seres humanos somos sumamente sensibles, sí, al rechazo. No crean ustedes que sufre temor al rechazo la persona que tiene un problema de autoestima o la persona que está muy por debajo dentro de las capas sociales, o una persona que no ha visto el triunfo, el éxito de manera suficiente. Definitivamente no. Si usted mira entre los artistas y la gente famosa, incluso gente muy bella, físicamente hablando, con éxito, con riqueza, con glamour, según los ojos de la gente, son personas tan frágiles como una hoja,
temen el rechazo de las personas. En cuanto al temor al rechazo, particularmente a nosotros los cristianos, la Biblia nos da una gran noticia. Dice Pablo en una de sus cartas que nosotros los creyentes hemos sido hechos aceptos en el amado que es Cristo Jesús. Significa que la primera fuente de rechazo, digámoslo así, o el primer temor esencial, primario de rechazo en los seres humanos es el rechazo del cielo, ¿no es cierto? El rechazo de Dios. Tememos que Dios nos rechace, que Dios nos dé la espalda, y ese es un temor, digámoslo así, hasta cierto punto existencial. No es que nos tiene que haber sucedido algo, nacemos con ese temor porque es un temor existencial heredado de Adán, que tuvo miedo de Dios cuando hubo fracasado. De ahí en adelante los seres humanos heredamos, se puede decir, en nuestro ADN espiritual, esa proclividad, esa tendencia al temor, a ser rechazados, en este caso no solo de Dios, sino de toda persona que tiene alguna preponderancia, alguna importancia en nuestras vidas. Entonces es un temor que usualmente los humanos tenemos. ¿Cómo se cura el temor al rechazo? Yo diría de dos maneras. Recibiendo esa verdad bíblica, hemos sido hechos aceptos en Cristo. No tenemos que tratar de hacer méritos para Dios, y de ahí en adelante aceptarnos tal y como nosotros somos a todo nivel, físicamente hablando, moralmente hablando, espiritualmente hablando, y entonces tratar de proyectar lo mejor de nosotros de cara a nuestra vida. Segundo temor que todos afrontamos, temor al fracaso. Está asociado en algún sentido con el temor al rechazo, porque la persona que fracasa también teme ser rechazado por su fracaso. Jesucristo hizo alusión a esto, dijo que si una persona comienza a construir un edificio y no tiene suficiente como para concluirlo, dice que no podrá terminar y los demás harán burla de él, diciendo, este hombre comenzó esta construcción y no pudo concluirla. Jesucristo entonces enfoca ese temor al fracaso vinculado con el temor, con el temor al rechazo vinculado con el temor al fracaso. Pero bien, eso solo en un aspecto. El temor al fracaso es mucho más amplio que solo lo que ya dijimos. Es un miedo de quedar en los últimos lugares en la fila, el miedo a no sentirnos suficientemente significativos, porque el éxito, amigos, no es solo cosa, no se engañen, no es solo cosa de dinero, no es solo cosa del reconocimiento implícito con el éxito, sino que lo que aquí también hay es como la raíz y el corazón de esto es que la persona que teme a fracasar lo que en realidad teme es perder significado a sus propios ojos y a los ojos de los demás. No porque, caso contrario, si a un niño se le enseña bien desde el principio de que fracasar también es válido, aquel niño no va a temerle tanto al fracaso cuando sea un adulto, porque habrá entendido que no está en juego su significado como ser humano, su valor como ser humano, su validez, y entenderá entonces que se puede fracasar sin ser un fracasado. Pero lo cierto es que temor al fracaso es algo que todos los humanos también enfrentamos en un momento o en otro. Yo diría que lo cruel sería padecer de temor al fracaso a lo largo de la vida y no en algunos instantes o instancias como sería lo normal en este caso. Tercer temor que todos afrontamos, temor a la enfermedad. Le teme a la enfermedad los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todo es que lo acuesten a usted en una cama de hospital y se vuelve absolutamente vulnerable. Siempre he dicho que el hospital y la cárcel es lo que saca la vulnerabilidad de las personas más fuertes. El temor a la enfermedad. Afortunadamente, Cristo tiene solución para todos y para todo.
Si se trata de temor a la enfermedad, dice, por su llaga hemos sido nosotros sanados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es la palabra del profeta Isaías con la que nos cobijamos todos los creyentes en la fe del Evangelio. Entonces no es lo mismo pensar si te va a resultar la medicación, el tratamiento médico, el tratamiento hospitalario, y es completamente diferente decir, estoy tomando todo esto, medicinas, me está tratando los médicos, pero estoy confiando en Dios, que Dios me va a sanar. Entonces, cuando concebimos que aparte del médico humano está el médico divino, aquello calma nuestra angustia, aquello alivia nuestra aflicción. Y, hombre, yo creo que la confianza en Dios se va a necesitar porque hacerse viejo, digámoslo así, o mejor lo pongo en estos términos, perder la salud, y me corrijo porque no necesariamente un viejo se enferma, y hay niños que se pueden enfermar para morir y personas muy jóvenes todavía en la vida. Así es que cuando la enfermedad aparece en nuestros cuerpos, y no hablo de una gripe, de un dolor de estómago, hablo de una enfermedad seria, esto nos trae toda clase de temores y son temores definitivamente vinculantes con la muerte. Todo temor a la enfermedad es vinculante con temor a la muerte. Cuarto temor que todos afrontamos, temor al mal. Todo es que las personas se queden solas un rato, ¿no es cierto? Los ruidos a su alrededor comienzan a cobrar otro sentido, las sombras proyectadas sobre las paredes, sobre las ventanas, sobre las cortinas, adquieren una fuerza de intimidación, ¿no es cierto? El salmista escribió, y yo diría que a nombre de todos los seres humanos, que no temería pestilencia que anduviese en oscuridad. Con eso quiere decir aquello relacionado con el temor a cualquier forma de malignidad. Para creer en lo maligno no se necesita ser fanático ni tener creencias absolutamente primitivas o ser una persona súper o ultra supersticiosa. No, solo hay que ser un ser humano que le teme a lo desconocido, le teme a lo que no conlleva una explicación. Y hay aspectos que señalan de alguna manera, dejan la sensación de alguna malignidad. Hay ambientes que están como impregnados, ¿no es cierto?, de alguna cosa que usted dice, qué raro lo que se siente aquí. Como pastor, ¿cuántas personas me han pedido ir a orar por un hogar donde está costando conciliar el sueño, se sienten cosas raras, sobre todo por las noches cuando la gente está descansando? Pues temores al mal y a la malignidad en las distintas maneras en que las concebimos, porque vale la pena decir que la malignidad se asocia con nuestras ideas, con nuestra cultura de lo espiritual. Si usted cree en los muertos y aparecidos, usted le temerá a esa clase de asunto. Si usted le teme a los demonios, entonces usted tendrá la tendencia de encontrarse demonios en todos lados donde usted esté. Así es que, de acuerdo a la concepción intelectual sobre la espiritualidad y sobre la malignidad, así serán los temores según cada persona. Y cierro con esto, otro temor que todos afrontamos es el temor a la muerte, definitivamente sí, excepto los que estamos en paz con Dios. Amigo, amiga, ¿quiere usted dejar de temerle a la muerte? Póngase en paz con Dios. Y la otra cosa, que hay temor a la muerte cuando no se tiene conciencia de hacia dónde uno va. Si usted no sabe para dónde va, usted está en un vacío de conocimiento espiritual y, por supuesto, ¿para dónde voy?, dice usted.
Si usted cree que usted se merece el infierno, porque hay un infierno y hay un cielo, entonces me imagino que usted morirse es lo último que va a querer. Pero si usted ya tiene el conocimiento bíblico de que Jesucristo preparó moradas para sus seguidores, sus discípulos en este mundo, y que a usted ni le espera el infierno, ni le espera una nebulosa de cualquier índole, de cualquier tipo, cuando usted muere, sino que usted va a la presencia de Dios y usted va a recibir una morada celestial, entonces usted definitivamente no le teme a la muerte. Y si le teme a la muerte en función de las personas que deje usted en esta vida, usted sabe que el verdadero protector de sus hijos, de su familia, de otras personas importantes, no es usted, sino más bien es Dios. Entonces usted dice, yo ya no estaré, pero Dios sí estará cuidando de los míos. Entonces, amigos, les he hecho una lista de 5 temores que todos afrontamos y yo diría que manejaremos mejor los que tenemos el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Estos temores son temor al rechazo, temor al fracaso, temor a la enfermedad, temor al mal y temor a la muerte. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Temores que todos afrontamos.